Hola a todos y bienvenidos. En esta sesión vamos a mostrar cómo utilizamos un lenguaje de programación como es Python para hacer simulación de funciones de transferencia para mostrar los diagramas de Bode con las librerías SciPy y Control. Vamos allá. Acá ya vamos a mostrar cómo expresar nuestras funciones de transferencias para posteriormente hacer simulación de los diagramas de Bode. Y si la expresamos en Laplace como HDS con un numerador y un denominador, en la cual es igual a una constante b sub m por s a la m más b m menos 1 s a la m menos 1 más punto más b1 s1 más b sub 0 sobre a sub n más s sub n más a sub n menos 1 s n menos 1 más punto más a1 s1 a sub 0. También podemos expresarla por una productoria en el numerador como s menos bm por por s menos b2 por s menos b1. De igual manera en el denominador s menos an factor de punto por s menos a2 por s menos a1. Con n y m como números enteros positivos. Ahora vamos a mostrar unos ejemplos, como es un integrador representado por un capacitor, en la cual vamos a hacerle pasar una corriente I de t y en la cual me va a generar un voltaje Vc de t que es igual a 1 sobre c por la integral de 0 a t de I de t por dt. Para representarlo en Laplace, entonces hacemos que Vc de s es igual a 1 sobre c por 1 sobre s que me representa la integral por I de s. Entonces buscamos nuestra función de transferencia, que es el voltaje en el capacitor sobre la corriente y que va a ser igual a 1 sobre Cs. De igual manera, otro ejemplo básico va a ser el de un derivador, donde vamos a tener pues el mismo proceso, pero en un inductor, en la cual pues hay una corriente que pasa a través del inductor y me genera un voltaje en ese inductor, donde va a ser igual al inductor por la derivada de I de t por dt, y si la expresamos en Laplace, pues va a ser igual a b sub L de s igual a L, donde s me representa la derivada por IS. Y su función de transferencia en relación al voltaje con la corriente, pues es igual a Ls. Ya con esto pues sabemos que S es JW, que es la variable de Laplace. Ahora vamos a hacer un símil entre cada una de estas funciones de transferencia y la ecuación general, donde uno vemos ahí que es b sub 0 y en el denominador cs pues hace referencia a su 1s. Solo tenemos esos dos factores, lo demás vale 0. Entonces esto es igual, h de c de s es igual a 1, factor de cs más 0. Ese 0 hay que tenerlo en cuenta, ya que en los simuladores pues hay que generarlo también. Y hl de s, pues tenemos en el numerador ls y en el denominador 1. Si vamos allá a la función de transferencia, el bs está en el numerador, b1s1, y 1 pues va a ser a sub 0. Expresamos nuestra función de transferencia del derivador, que es igual a ls más 0 sobre 1. Ya con esto pues podemos hacer una simulación, y si nosotros vamos a un simulador como es un simulador muy amplio y generoso como es el Python,
podemos hacer la simulación de los diagramas de Bode y debemos generar un script utilizando los paquetes SciPy o Control. También podremos hacerlo a través de una programación normal. Ahora vamos al simulador, vamos a Jupyter, abrimos un lienzo ahí en el kernel de Python 3, tenemos un lienzo para comenzar a generar nuestra simulación. Primero vamos a hacer un texto con Markdown, escribimos un título de función de transferencia y diagramas de Bode, en la cual vamos a simular en Bode un integrador y un derivador. Para ello vamos a escribir nuestras expresiones de las funciones de transferencia y acá en modo matemático abrimos entre signo monetario doble. Entonces HCS de t tiene que ser igual lo que escribimos anteriormente, igual a la fracción del numerador 1 y el denominador CS más 0. Y para el derivador, HDS es igual a LS. Ejecutamos y mostramos ahí nuestras funciones de transferencia. Ahora, si le damos unos valores a C como 1 milifaradio y el inductor como 100 milihenrios, pues ya tenemos valores específicos para simular. Para simular podemos hacerlo de varias formas, con SciPy, que es una librería donde me permite hacer procesos y simulaciones avanzadas para la ciencia. Vamos a importar el paquete Signal con los objetos ZeroPolGain y Transfer Function y Bode para poder hacer nuestras gráficas y no traer todos los elementos o los objetos de estos paquetes. También vamos a necesitar nuestro generador de gráfico, que es matplotlib.plyplot, y lo vamos a denominar como PLT para cuando nosotros requeramos llamarlo en nuestro sistema o nuestro flujo de programación. Importamos NumPy, que es para hacer procesos o cálculos numéricos, y comenzamos. Entonces es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es generar el numerador y tenemos que hacerlo como un arreglo. Y este arreglo simplemente va a ser 1, como vemos ahí en la primera expresión. El denominador con el valor del capacitor, que es 0,001 faradios, y la constante de 0. Hacemos nuestra función de transferencia HC, Transfer Function, con el numerador y el denominador. Generamos un vectorcito W para poder graficar y vamos a hacerlo con NumPy, con un arreglo logarítmico que vaya desde -2 hasta 2 y vamos a darles 100 puntos en ese rango y llamamos para graficar W la magnitud y la fase en Bode, hc.bode de nuestro vector que habíamos generado, que es W1. Ya con esto podemos hacer nuestras gráficas y poder ver el comportamiento de nuestras funciones de transferencia. Graficamos en forma semilog en la base X o la horizontal entre W y la magnitud, o sea el espectro de magnitud. Como vemos, nos da una gráfica ahí simple, pelada. Tenemos que darle más información
Y para esto tendremos que primero generar una figura para que nos haga una figura rectangular y no cuadrada. Entonces, con el objeto figure, entonces le damos Fix y vamos a decirle que nos distribuya entre 12 y 6. Ya tenemos un poco más de visión. Ahora le vamos a dar una grilla para que nos muestre de una manera más clara. Y ahí comenzamos a analizar. Si vemos desde el punto de 10 a la menos 2 hasta 10 a la 1, que es una década, tenemos una caída de 100 a 80, que es 20 dB. O sea que tiene una caída de 20 dB por década. Esto es pues un análisis de Bode. Hacemos una copia, simplemente cambiamos la magnitud por la fase y ahora vamos a tener el Bode como es en la fase y vemos que es menos 90, que es un desfase constante, pues obviamente que va a tener ese integrador. Ahora vamos a mirar la segunda, copiamos todo, que es muy parecido, lo pegamos y simplemente vamos a cambiar el numerador, que es 0.1, que me representa a 100 milihenrios, y 0. Y el denominador es 1, como lo habíamos planteado anteriormente. Graficamos y la pendiente pues ya es positiva. De igual manera tenemos pues una década, tenemos una pendiente que nos da 20 dB por década. Entonces con esto podemos comenzar a analizar cada una de las diferentes funciones de transferencia. Si ya queremos darle mucha más información, pues escribimos PLT, llamamos a matplotlib para colocar los labels tanto en el eje Y como en el eje X. Y entonces vamos a que nos muestre que el eje Y es la magnitud de la función de transferencia de HDL. Ejecutamos y allá tenemos el nombre del eje vertical. También podríamos darle el nombre del eje horizontal con PLT, XLabel. Le colocamos entre signos monetarios omega, ahí nos da un error. Simplemente ese error es porque hay que colocarlo siempre entre comillas. No las colocamos. Entonces ahí le colocamos, ahí nos dio unas comillas, lo ejecutamos, seguimos con el error y vemos que las comillas nos los puso a lo último, la quitamos, ejecutamos y nuevamente pues tenemos ahí nuestro diagrama de Bode. Ahora vamos a utilizar una librería que se llama Control, en la cual vamos a generar también Bode, y vamos a ver que tal vez es una forma de hacerlo más sencillo. Importamos la librería import control y lo vamos a llamar ct. Cada vez que llamemos un objeto de control, pues lo llamamos con ct. Hacemos el numerador, ya sabemos que es 1, y el denominador como un arreglo, que es 0.01 y 0, que es para el integrador. De igual manera hacemos la función de transferencia, llamamos al objeto que es tf y le damos el numerador y el denominador. Lo ejecutamos y vemos que no hay errores, está bien. De igual manera pues evaluamos cada una de sus variables como es magnitud, fase y frecuencia y llamamos al objeto Bode de HC. Lo ejecutamos y vemos que automáticamente nos da las dos gráficas, tanto le da magnitud como lo de la fase. Entonces, como vemos, la magnitud no nos las da en dBs, entonces tenemos que forzarlo a que nos lo den dBs. De igual manera, ahí tenemos nuestra gráfica que de una década de 10 a la menos 1 a 10 a la 0, pues es una década y tenemos una caída de 20 dBs y nuestro desfase pues es de menos 90. Entonces ahí tenemos una forma pues de pronto más rápida en poder generar nuestros diagramas de Bode.